Buen día, mi nombre es Lina Marcela Pineda Cardona, soy estudiante del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Quindío. La siguiente presentación está relacionada con la materia de Cultura y Educación para la Paz. Entonces, pues la idea es destacar sobre la memoria histórica del conflicto nacional con el tema del origen y el desarrollo histórico de la guerrilla del ELN. Este tendrá un contenido donde primero es la presentación, que es la que acabo de dar, y les daré la definición de qué significa las siglas de ELN. Les enseñaré los símbolos con los que se identifica este grupo, y les contaré acerca del origen y el desarrollo histórico de la guerrilla del ELN. Bueno, para empezar, ¿qué es el ELN? Las siglas ELN significa Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el cual está conformado por una organización tipo rebelión, en el que se incluyen las personas dedicadas al tráfico ilegal con drogas y con grupos terroristas quienes se dedican a hacer atentados de cualquier tipo. Entonces, acá les voy a mostrar algunas imágenes y el link de las imágenes de qué lugar fueron tomadas para mostrarles esta presentación. Entonces, estábamos diciendo que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia pues empezó con una rebelión, ¿cierto? Y de ahí pasaron al tráfico ilegal de drogas y a realizar atentados de cualquier tipo. Ellos se identifican con una bandera. Esta bandera tiene dos colores, en donde la franja de color rojo significa libertad. Además, también tiene el significado de la sangre derramada en la lucha de la revolución de hombres y mujeres, y el negro es el luto que guardan por los revolucionarios, los muertos de la guerra contra la explotación. Y el escudo es circular y simboliza la unidad. Colombia está representada de perfil, de occidente a oriente, y también representa el océano y las tres cordilleras, los valles, los ríos Cauca y Magdalena, y los llanos orientales. El fusil que ven ahí representa la lucha armada que emerge de las montañas. La historia del ELN, de cómo surgió, fue que fue en la época de los años 60, en el que Colombia pues estaba recuperando de un periodo sangriento conocido como el periodo de la violencia. Este periodo surgió por problemas políticos, sociales, económicos y religiosos que ocurrieron entre los años 46 y 58 y eran influenciados por la Guerra Fría y la Revolución Cubana. La Guerra Fría fue un enfrentamiento de problemas políticos, económicos, sociales y militares, el cual comenzó al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y la Revolución Cubana, que también fue influenciado por estos, comenzó
con un movimiento revolucionario cubano y fue liberado por Fidel Castro. Fidel Castro fue un expresidente de Cuba. Entonces, las secciones más importantes de estos movimientos se convirtieron en el corazón del grupo guerrillero. Desde el año 1964, exactamente en el mes de julio, iniciaron enfrentamientos en San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander, al oriente de Colombia. Este departamento limita con la frontera de Venezuela. Y 6 meses después, para el 7 de enero de 1965, realizaron su primer ataque, que fue la invasión a Simacota. Simacota es un pequeño municipio de Santander, y allí eran liberados por Fabio Vázquez Castaño. Fabio Vázquez Castaño fue uno de los fundadores o cofundadores de este grupo. Él casualmente nació en Calarcá, Quindío, en el municipio de donde soy yo. Él nació en 1940 y falleció en Cuba el 11 de diciembre del 2019. Uno de los comandantes principales fue Manuel Pérez, alias el Cura. Él fue un sacerdote y guerrillero español que nació en Zaragoza y falleció en 1998. Falleció en Santander, Colombia, y era un cristiano revolucionario. Además era marxista. El marxismo es una teoría económica, política y social que se basó en las ideas del filósofo alemán Karl Marx del siglo XIX. Esta teoría contiene que las sociedades humanas avanzan a través de conflictos entre clases sociales, y que la lucha de estas es el motor de la historia, es decir, la clase dominante de una sociedad explota a la clase trabajadora para mantener su poder. En esta creación de desigualdad social y económica, que para los marxistas, pues para ellos esto se eliminaba a través de la revolución social, para que haya un mundo equitativo. Después de unos años, para 1973, el militarismo llevó a cabo la Operación Anul, y esto hizo que el ELN se debilitara. Esta fue la noticia de la Operación Anuri, que fue en Antioquia, en donde hubo 20 guerrilleros fallecidos. La guerrilla se recuperó lentamente con la unión del Cura y Nicolás Rodríguez, alias Gavino. Él era de Santander y fue el líder de la guerrilla después de la muerte de alias el Cura. Entonces ellos se expandieron por los departamentos de Casanare, Boyacá, Nariño y Putumayo de nuestro país, y empezaron a ver que sus mayores ingresos eran los secuestros extorsivos. Entre los años 70 y 80 el ELN comenzó a utilizar a Venezuela como refugio frente a los operativos de las autoridades colombianas. Y el gobierno de Venezuela, pues en un principio le tenía desconfianza al ELN, y por eso empezó la masacre, se presentó esta masacre de Cararao, cuando 8 infantes fueron asesinados por la guerrilla. Eso fue para el año 1995. Y para 1999 la guerrilla secuestró a 190 personas en una iglesia de Cali, Valle del Cauca, acá en Colombia, y también retuvo un avión comercial de la empresa Avianca, en donde
los obligó a aterrizar y secuestró a los pasajeros. Esto ocurrió en abril de este mismo año de 1999 en el sur de Bolívar, lo cual provocó que Colombia obligara al ELN a abandonar algunos territorios de Colombia. Su refugio se vio favorecido con el presidente que había en este tiempo, en 1999, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el cual asumió una actitud amistosa con el ELN y con las FARC. Las FARC eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, era el Ejército del Pueblo y era una organización terrorista creada en 1964. Durante este tiempo tuvo menos importancia el plano militar del ELN. El ELN fortaleció sus estructuras armadas y su influencia social en este país, en Venezuela, fortaleciendo sus portafolios criminales e incursión en otros sectores por medio del narcotráfico y de la minería ilegal. A principios del 2017 se desmovilizaron lo que fue el grupo de las FARC, es decir, entregaron casi 9.000 armas e iniciaron una vía legal, más o menos 6.800 guerrilleros, y el ELN se expandió a nivel nacional e internacional, aprovechando que las FARC pues dejaron los territorios que estos tenían. Su participación aumentó en las economías criminales en Colombia y Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, impulsó la presencia de estos. El ELN se fortaleció y fue más evidente entre los dos países, entre Colombia y Venezuela, donde estuvieron sobre varias zonas de la frontera, lo que les permitió manejar el paso del contrabando que manejaban en este tiempo. Les facilitó el paso del narcotráfico y la movilidad de los combatientes que pasaban por ambos países. En ese contexto, Venezuela comenzó a tomar un papel central para la insurgencia colombiana, con el comandante Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, nacido en San Carlos, Antioquia, Colombia, el 17 de febrero de 1968. Este decidió trasladarse al país vecino, a Venezuela, a liderar los operativos de la organización. El ELN empezó a operar como una guerrilla binacional. ¿Qué quiere decir? Que las personas de nacionalidad colombiana y de nacionalidad venezolana se unieron, tomaron un solo grupo entre ellos, y en nuestro país el ELN siguió enfocado en tomar territorios y en enfrentarse a las fuerzas públicas. En este caso, las fuerzas públicas quiere decir que entran el grupo del ejército, de la fuerza aérea, y la fuerza armada y de la policía nacional. Mientras que en Venezuela las alianzas estratégicas con el gobierno chavista les funcionaba, estos estaban funcionando en este momento como un grupo paramilitar, es decir, son organizaciones civiles que tienen entrenamiento y funciones iguales al del ejército,
en donde allí coordinan los operativos con las fuerzas de seguridad, interfiriendo en eventos electorales y ayudando al gobierno a controlar las zonas claves. El ELN ha participado en varias rondas de conversación de paz con el gobierno de nuestro país. Entre estas rondas fueron en 1975, hubo otra en 1994, en 1998 y en el 2005. Para el 2014 retomaron estas negociaciones de paz, esta vez con el presidente Juan Manuel Santos, el presidente que en este tiempo había en nuestro país, y es cuando la guerrilla ataca un carro bomba en una escuela, de formación de la policía de la capital de Bogotá, y este atentado dejó 21 muertos y casi 100 heridos. Poco después, el presidente Iván Duque acabó con las conversaciones de paz. Ese es el presidente que teníamos en este tiempo antes del actual presidente, y él acabó con las conversaciones de paz e impulsó nuevos operativos militares contra la guerrilla. En este momento, el ELN ha retomado las conversaciones de paz con el nuevo presidente, con Gustavo Petro, en los cuales Venezuela da garantía del escenario idóneo para las negociaciones. Y gracias a esto se han suspendido las órdenes de captura de sus 17 líderes más importantes. Esta acá es una noticia en donde el presidente firmó el decreto que permite a negociadores del ELN reconectar con su organización. Suspenden órdenes de captura y de extradición para intentar construir diálogos de paz y que dejen de ser guerrilla insurgente en Colombia. Y acá en Caracas eran donde hacían sus reuniones, o donde siguen haciendo sus reuniones hasta el momento. Bueno, muchas gracias a las personas que vieron mi video, espero que les haya gustado. A mí me pareció muy interesante porque muchas veces desconocemos la historia de nuestro propio país. Es chévere saber que el ELN empezó por una justa causa, pero pues ya vieron otra manera como de dedicarse a la revolución. Pues esto ya se salió de las manos. Porque ya hay muchas personas que han sido víctimas de estos crímenes. Entonces, esta información la investigué de esta página, se llama Inside Crime, es muy interesante, es una página que investiga casos muy a fondo acerca de cualquier lugar, del mundo, acerca de cualquier historia. Entonces la verdad es que se la recomiendo. Y bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado el video, que tengan un buen día.